La noche de los miércoles en la 8 es noche de filandón, tiempo para la conversación sosegada, tranquila y serena con un personaje de actualidad. Hoy, el obispo de la diócesis de Astorga, don Jesús Fernández, al que le damos ya la bienvenida. Señor obispo, muy buenas noches. Buenas noches. Para conversar con don Jesús Fernández contamos con la directora de la 8 Bierzo, Marisa Vázquez, buenas noches. Buenas noches. El director de Diario de León, Joaquín Sánchez Torné, buenas noches. Buenas noches. Y en la capital de la provincia, el redactor de la 8 Bierzo, Roberto Núñez. Roberto, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Son muchos los temas que vamos a tratar, no perdemos más tiempo. Marisa, comenzamos, si te parece. Bueno, lo más inmediato, a cuestión de días para iniciar esta Semana Santa 2021, evidentemente con muchísimas más expectativas que la del año pasado, que nos pilló de sorpresa, se tuvieron que desconvocar todos los actos. En esta ocasión entiendo que sí que se han preservado los actos litúrgicos, pero evidentemente las procesiones no. Don Jesús, ¿ha sido un auténtico dolor de cabeza el tomar estas decisiones? Lo digo por la cantidad de lágrimas que desprendieron los cofrades el año pasado y también porque hay muchos intereses económicos en medio, ¿no? Sí, efectivamente. Pero, bueno, yo no diría tanto como lágrimas, pero sí ciertamente ha sido costoso porque digamos que las cofradías, su principal ilusión es poder salir a la calle, poder mostrar pues los pasos, las figuras, ellos mismos, procesionar. Y entonces, efectivamente, les ha costado. De todas formas, como esto estaba ya bastante anunciado, es decir, no es una cosa que venga ahora de repente, yo creo que costó más el año pasado, porque no estábamos tan preparados. Este año veíamos la evolución y ya desde hace meses que veníamos diciendo no va a poder ser. Y bueno, pues no puede ser. Y entonces se ha ceñido, como usted dice, se ciña a los actos dentro de las iglesias. En algún caso, pues dentro de las iglesias se hace alguna cosa también novedosa, de exponer por ejemplo, aquí se va a hacer el Cristo del silencio, creo que es. Desenclavo. ¿Perdón? Desenclavo, sí. Del desenclavo. Se van a hacer algunos momentos de ese tipo, luego se van a transmitir también, sé que ustedes van a hacer algunas transmisiones. Es decir, estábamos ya un poco mentalizados y un poco más preparados que el año pasado, pero aún así ha sido doloroso, claro que lo es. Pero chocaron los intereses políticos con los religiosos, es decir, hubieron muchas reuniones entre la consejería y las hermandades con la diócesis y las hermandades con los ayuntamientos, es decir, hubo un enfrentamiento, no físico, pero evidentemente un enfrentamiento de decisiones a la hora de tomar lo que sería la Semana Santa. No, yo con las cofradías me he reunido bastantes veces, fundamentalmente con las de Astorga, que es donde vivo, ¿no? Sí. Y desde luego no he tenido dificultades. En realidad, incluso aquí también me he reunido con el mayordomo de Jesús Nazareno y me ha expuesto lo que pensaba hacer y todo iba muy centrado en lo que las autoridades sanitarias también nos pedían. De esas conversaciones que ha habido con la Junta, yo ahí no he estado presente. Sí que ha habido alguna situación, pero que yo no he conocido directamente, pero tampoco creo que se pueda hablar realmente de enfrentamientos. Me parece que ha habido bastante sentido común por todas las partes, porque me parece que somos todos sensibles a la situación y no quisiéramos en ningún caso que, digamos, la Semana Santa, los que tenemos ahí unas responsabilidades, pudiéramos dar motivo a pensar que no estamos velando por la salud de nuestros conciudadanos, de nuestros fieles. Y por eso, repito, por lo menos en los ámbitos que yo me he movido, que ha sido el trato con las cofradías, ha ido todo muy bien. De hecho, yo he sacado un decreto recientemente diciendo que en los espacios públicos no puede haber actividades cofrades, recordando también que la Semana Santa pues tiene un pleno sentido también dentro de los templos, en la celebración litúrgica, que para la Iglesia es la fuente y la cima de la celebración cristiana, y también recordando que es un tiempo propicio para recordarse de los necesitados, porque está en la entraña de la fe cristiana el considerar que Cristo está, Jesús se hace presente, se ve crucificado en esas personas que sufren esas situaciones. Esas tres indicaciones principales que acabo de citar, antes de publicarlas en el decreto, yo se lo he mandado a las cofradías para que me dieran sugerencias. Les aseguro que no ha habido ni una sugerencia de cambio en ninguno de esos sentidos.
Por lo tanto, yo repito que a este nivel no he tenido ninguna dificultad para que se aceptaran. Ya ese otro nivel que, repito, de charlas o de conversaciones con la consejería, pues no puedo opinar. Sí, ojalá se pudiera celebrar la Semana Santa como siempre, porque primero es un espectáculo de fe y también es un espectáculo turístico y de relaciones sociales, ¿no? Pero bueno, yo quería empezar más por otras cuestiones. Usted lleva de obispo de Astorga, de la diócesis de Astorga, unos pocos meses. La diócesis estuvo en el ojo del huracán y está en el ojo del huracán de cuestiones tan complejas y tan difíciles de preguntar como de contestar, como es la pederastia en la Iglesia. Cuando usted llega a la diócesis de Astorga y se encuentra con lo que se encuentra, ¿qué piensa? Bueno, evidentemente yo lo conocía ya de antes porque ha estado en los medios y por lo tanto es una sensación de tristeza, de dolor por lo que ha sucedido. Cuando me llego a la diócesis, bueno, la situación se ha tratado ya anteriormente, no hay muchas novedades sobre lo que había y yo, por lo tanto, lo vivo, pues como digo, con dolor, pero tenemos, digamos, una estructura, cosa que eso tardó en ponerse en marcha, en una estructura, en una delegación, donde hay una persona experta en derecho canónico, porque estamos hablando del ámbito canónico, es donde está resolviéndose estos asuntos, ya que civilmente están prescritos. Por lo tanto, nosotros que somos ciudadanos, nosotros entendemos desde el principio que esto debería resolverse en el ámbito civil. Nosotros somos ciudadanos como todos. El ámbito civil se desentiende porque están prescritos. La Iglesia lo que hace es ir más allá. Es decir, está tomando unas iniciativas que realmente superan las expectativas que puede tener un ciudadano normal. Normal quiero decir que se atiene a lo civil. Bien, hemos creado una delegación donde hay una persona experta en derecho canónico, hay otra persona experta en psicología, hay otra persona desde el campo de la espiritualidad, pero que además ha tratado personas que tienen dificultades de distinto tipo, un sacerdote en concreto. Ese es el medio a través del cual nosotros estamos ofreciendo ayuda y dando ayuda a algunas personas que han sido abusadas y que está a disposición también de los victimarios, ¿no? si hiciera falta. Digamos que está encauzado el sistema, hay un protocolo ya establecido que ha sido también un poco de referencia para otras diócesis y bueno, estamos funcionando con normalidad. Pero hace escaso, yo creo que un mes, en la conferencia episcopal creo que reconoció 80 y pocos casos en toda España de este tipo de cuestiones. Y yo, efectivamente, todo esto está prescrito y es un ámbito un poco más en fin, del pasado y de las cuestiones jurídico-sociales, ¿no? Pero a mí me gustaría saber qué medidas se han tomado o se van a tomar para evitar que en el futuro esto ocurra. Sí. Que es bien, lo que creo que es lo importante, ¿no? Me parece importante, sí, sí. Bueno, nosotros estamos, nuestra delegada, tenemos una previsión y unas expectativas de dar formación, sobre todo, claro, lo podemos hacer en nuestros colegios, que son los colegios, tenemos 2 colegios de la diócesis, que es el Pablo VI, que es el San Ignacio aquí en Ponferrada, y tenemos ya hecho un plan de formación a los profesores. Fundamentalmente lo que queremos es ofrecer herramientas que puedan ayudar a captar casos, es decir, eso para nosotros es importante. Respecto a los sacerdotes, ha habido una formación en el pasado, ha habido una formación, ha habido un experto que ha dado charlas sobre el particular y, por supuesto, lo que estamos intentando por todos los medios es que en los seminarios haya un seguimiento muy concreto, porque es donde se forman los sacerdotes, con el fin de prever estas situaciones. Nosotros no tenemos ninguna vara mágica, trataremos de hacerlo. Bueno, obispo, esto pasa en todos los ámbitos de la sociedad, no solo pasa en la Iglesia, pasa en todos los ámbitos y hay profesores y bueno, gente que se dedica, bueno, pues cuestiones deportivas, etcétera, etcétera. No, la Iglesia no es una cuestión al margen de la sociedad, ¿no? Es decir, esto no es ajeno al resto de la sociedad en la que todos estamos representados, ¿verdad? ¿no? Exactamente, sí, sí. Y el mal está claro que se ha metido y se mete también nosotros en la Iglesia y hay personas
afortunadamente es un número pequeño, ¿verdad? Porque ha habido estudios ahora independientes de nosotros, por supuesto. Recuerdo uno de Bélgica donde ni siquiera entra dentro del baremo porque no da el número. En España pues se habla también de 0,02%, es decir, el número... pero bueno, eso no quiero que mis palabras suenen a disculpa, porque solo un caso es vergonzoso para todos nosotros, ¿no? Y es un fracaso nuestro, pero de toda la sociedad, porque realmente es duro pensar que nuestro sistema educativo, cualquiera, no hablo de solo católico, todos, que no seamos capaces de haber previsto esto y de haberlo evitado. Por eso, ciertamente. Se ha actuado, lo que no sé si esta situación ha pasado factura a la Iglesia, cómo ha notado esa desafección quizás con los feligreses, o se ha mantenido esa reacción para que se siga manteniendo esa relación con Claro, bueno, con la yo creo que sociedad. sí ha debido influir, lo que pasa es que yo no sabría ahora cuantificar hasta qué punto ha podido llegar esa influencia, ¿no? Sí que puedo decirlo ahora de la pandemia, por ejemplo, por el miedo a los contagios, pues ha supuesto una disminución muy fuerte, ¿no? Que no sabemos hasta qué punto luego conseguiremos, digamos, activar otra vez la participación en el culto. Ha aumentado, por supuesto, a través de los medios telemáticos. Creo que Manuel quería darle paso a Roberto, pero es verdad, eso Cáritas, en fin, lo tiene que saber de sobra, ¿no? Pero Sí, bueno, sí, por supuesto. Manuel. Nos vamos hasta León. Roberto Núñez. Sí, yo por profundizar o por cerrar este asunto, como decía Joaquín, tan delicado como es el de los casos de pederastia en el seno de la institución eclesiástica, quería preguntarle al obispo de Astorga si cree que todavía hay una parte de esta institución a la que todavía le cuesta llegar a la transparencia que pueda ayudar a dar tranquilidad a los ciudadanos, porque en noticias que salían en los últimos días, las últimas semanas, decían que todavía la mitad de las diócesis españolas todavía no daban datos o no accedían a dar ese nivel, como digo, de transparencia para conocer un poco más la situación, si hay casos, si no, para luchar contra este problema. No sé si todavía existen ciertas reticencias desde algunos sectores que de cara al exterior y a la imagen pública todavía pueden crear desconfianza en los ciudadanos. Bueno, a ver, pero es que hay dentro de los abusados, que como hemos dicho, por parte de sacerdotes, cualquiera, uno solo es muy doloroso, pero en realidad cuantitativamente no han sido tantos, pues lo que podríamos decir es que hay algunos que efectivamente tienen interés en que se sepa, pero eso no tenemos nosotros que decirlo, porque ya ellos mismos van a los medios. Y hay otros que no tienen interés ninguno en que se sepa, es más, quieren que no se sepa. Yo creo que ahí es la cuestión. Es la cuestión. Hay gente que no quiere que se sepa que él ha sido abusado. Entonces nosotros podría contarse o no contarse, pero a ver, si yo les cuento, lo más probable es que, ¿qué arreglamos con que yo les diga? En la hipótesis de que los hubiera, ¿qué arreglaríamos con que yo le dijera, a ver, tengo ahora 50? No los tengo, ¿eh? No se me asusten, no los tengo, gracias a Dios. Pero, ¿qué arreglamos con decir que hay X? Yo creo que el arreglar es lo que comentábamos hace un momento. Que sea preventivo. Es que tenemos que trabajar para que eso no se repita. Ya. Pero yo le aseguro que los casos que ha habido... Sí, que es cierto que hay en algunos lugares donde todavía parece que cuesta hablar de este tema, ¿no? Simplemente para dar a conocer los datos, que se puedan hacer desde la mayor privacidad posible, pero sí por lo menos esa facilidad o ese flujo de comunicación, como digo, para transmitir tranquilidad, sí. No solo para que las cosas funcionen bien desde dentro, sino también que la imagen que se da al ciudadano de a pie pues sea lo más transparente posible. Lo sé, que la transparencia es muy importante. Yo puedo decir, los que tenemos... Claro, es que además luego puede haber alguno que esté en investigación previa. Cuando hay investigación previa también, de hecho, el mismo derecho supone que no hay por qué condenarle ya. Entonces, hay situaciones pues, que no están muy claras, ¿no? Que a lo mejor has tenido una denuncia y tienes que empezar una investigación. Pero yo creo que la clave está en poner los remedios para que no se repita. Yo, desde luego, desde la diócesis, no tengo empacho en decir, nosotros tenemos 2 casos, uno ya está
está sentenciado y está cumpliendo la pena, y hay otro que está pendiente de que se dé la resolución. Ha puesto usted sobre la mesa el asunto de la pandemia y del papel de la Iglesia en la pandemia. Y yo le apuntaba el asunto de Cáritas. En todo este año y más atrás, es decir, después de la crisis también de 2008 y todas las complicaciones que ha tenido para muchísimas familias, el papel de Cáritas ha sido absolutamente fundamental y en España no se conocía suficientemente. ¿Cómo valora no solo lo que ha ocurrido, sino lo que va a ocurrir en la crisis que se avecina? Porque se avecina una crisis económica importante en España y el papel de Cáritas ha sido fundamental. Sí, el papel de Cáritas ha sido fundamental. Yo además acompaño a Cáritas Española, aparte de, bueno, pues lógicamente ser el presidente de esta Cáritas de la diócesis de Astorga, y desde luego hemos visto aumentada la demanda. Si digo cifras nacionales, pues es de 500.000 de personas que no habían acudido a Cáritas, que han acudido desde el comienzo de la pandemia. También es cierto que hemos abierto una campaña y se han recaudado 64 millones de euros que han permitido pues, salir al paso de muchas necesidades primarias, de alimentación, digamos, de energía, luz, vivienda, que hay tanto problema habitacional ahora mismo. Bien, eso nos lo ha permitido. Lo que nos da un poco de miedo es saber cómo seguimos en adelante, porque efectivamente la crisis económica va a ser todavía más fuerte y normalmente tenemos experiencia de que estas situaciones crean una cierta fatiga. O sea, de repente hay una gran respuesta, pero después se va cansando esa respuesta. Tenemos que mantenerla un tiempo porque ciertamente la situación es muy, muy dura, muy difícil y tenemos que salir adelante. ¿Y la cuestión de la fe, obispo? Porque la económica está clara, ¿no? Sí. Pero la cuestión de la fe, es decir, evidentemente se ha acercado muchísima gente a la Iglesia, no sé si por cuestión de miedo, sí, por cuestión de pedir por los familiares, ¿no? No sé exactamente por qué, pero sí que ha habido un acercamiento importante, ¿no? Ha habido. Ayer, hablando con un sacerdote, me comentaba que un compañero le había sugerido celebrar la misa, empezar a celebrarla en una capilla de un Cristo, que es muy querido en el pueblo. Y efectivamente era un pueblo donde no iba casi nadie y ahora le va muchísima gente. Y lo comentábamos con cierta curiosidad porque es un pueblo que dice que es muy frío, que no va casi gente. No voy a citar el pueblo. Bueno. Entonces le llamaba la atención porque ha empezado a ir mucha gente. El Cristo al que acuden sin duda a pedir que no les pase nada, ¿no? Sí, esto ha sucedido. También es verdad que al dejar con el confinamiento, mucha gente también ha dejado de asistir, de ir a la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, compensa una cosa con la otra, ¿verdad? En cuanto a la fe, ya digo, la participación en las celebraciones ha disminuido. La calidad de la fe, la firmeza de la fe, pues eso es difícil de saber, ¿no? Porque eso habría que hacer alguna encuesta que no hemos hecho, ¿verdad? Supongo que ante situaciones tan surrealistas o inesperadas, quizás uno también apele a esas cuestiones, ¿no? De fe. Sí, claro, bueno, eso es como dicen que una vez iba un padre y un hijo, y el padre siempre había dicho que era ateo, y una vez iban en el avión con el hijo y hubo una turbulencia y entonces se agarró al hijo y se santiguó, ¿no? Y entonces el hijo le preguntó al llegar, pero padre, usted no es ateo, y dice, sí, pero eso es aquí en la tierra, ¿no? Quiero decir que, sí, claro, hay situaciones en que a lo mejor uno no es tan ateo como dice. Sí, eso creo yo que puede suceder también, no cabe duda. Yo quería recuperar un poco el tema y la ayuda y el trabajo de Cáritas durante esta pandemia, porque es verdad que ha sido ingente, muy laborioso, que también es verdad que se ha nutrido, como decía, de la solidaridad de todo el mundo, porque había que dar cobertura a esa situación. Yo no sé cuál es la relación entre Cáritas y el resto de instituciones, de servicios sociales de las administraciones, si existe una colaboración, si van de forma unilateral cada uno, o si al final se nutren unos con otros, porque es verdad que la necesidad en estos momentos, era tan importante que había que sumar fuerzas. No sé cuál es la relación con las administraciones en este sentido. Sí, muchos de esos proyectos que desarrollamos, bueno, en concreto esta emergencia del COVID, pues es quizás una acción más individual. Pero en general la intervención, la colaboración es muy intensa con
hay muchos proyectos que son públicos. Es cierto que Cáritas se nutre sobre todo de donaciones privadas, es la gran mayoría del porcentaje de lo recaudado es donaciones privadas, como estas 64 millones que acabo de citar. Y la colaboración, desde luego, es bastante cercana, ¿no? Y luego, pues, bueno, hablando de proyectos concretos, no ciñéndome, como digo, a lo del COVID-19. En este momento, claro, yo concretamente aquí mismo no sabría decir cuánto dependemos de proyectos comunes, pero en general las relaciones con los ayuntamientos, con las diputaciones, con los organismos públicos son de bastante cercanía y bastante colaboración. Sí. En todo caso, en esta cuestión de la pandemia, ha comentado una cifra absolutamente tremenda de incrementos de atenciones, ¿no? No sé si han detectado un perfil distinto, que evidentemente tiene que serlo así, ¿no? ¿Cuál es el perfil de usuarios de Cáritas ahora mismo que ha sobrevenido con esta crisis, con esta pandemia? Nos sorprendería, me imagino que llevan una trayectoria de muchos años trabajando con estas personas que necesitan su ayuda, sí, pero esta pandemia me imagino que ha cambiado el perfil, ¿no? Sí, ahora el perfil, claro, es mucha gente que antes no visitaba. Como he dicho, 500.000 de personas no acudían asiduamente. Ahora Cáritas, estos datos son a nivel nacional también, son más de 2,5 millones, en torno a 2,5 millones. Luego también Cáritas además tiene una ayuda internacional, tiene una presencia internacional donde hay más de 1 millón de personas se atiende en esos países de necesidad. Pero en España, repito, son más de 2,5 millones de personas y ahora se ha añadido otro 500.000 de personas. Vamos a ir, si os parece, hasta León antes de hacer la primera pausa en este filandón de hoy miércoles. Roberto. Yo quería enlazar con esa crisis o todo lo contrario, ese renacimiento, por así decir, de la fe entre los feligreses, que se acudían más o menos, comentaban, si hay más sentimientos religiosos después de esta pandemia, y quería enlazarlo precisamente con los sacerdotes, con la otra cara de la moneda, porque uno de los problemas que está viviendo la Iglesia en general en nuestro país, en nuestra provincia, y supongo que también en la diócesis de Astorga, es la falta de vocaciones, el hecho de que pues, cada vez haya más pueblos que cubrir para un solo sacerdote, con todas las dificultades que eso implica. No sé si eso sigue siendo así, si se ve un cambio o si se está haciendo algo por intentar pues, suplirlo para evitar esos desplazamientos y mejorar pues, el servicio, por así decirlo, a los ciudadanos, a los feligreses. Claro, al ser menos tienen más parroquias, eso es así. Hay alguno que tiene más de 20 parroquias. Concretamente en el puerto, subiendo hacia Piedrafita do Cebreiro, pues ahí el párroco tiene 25 parroquias, me parece. Claro, entonces facilitar el desplazamiento va a ser complicado. Si vas, es el que es, ¿no? Y además, por esas carreteras llenas de curvas, subidas y bajadas que se hacen infinitas. Hoy mismo hablando, he estado en el barco de Valdeorras, pues me hablaban de Silván, un pueblo al que tardan 3/4 de hora en llegar desde donde vive el sacerdote, que yo creo que es Puente Domingo Flórez. Sí. Esto es inevitable. Claro, lo que sí estamos intentando ahora es hacer estructuras donde hay más interacción, más complementariedad, y tenemos que pedir también que los fieles pues se muevan algo más, sobre todo si son de parroquias muy pequeñas, pues allí no les podemos tener todos los domingos. Entonces, si quieren ir a celebrar la Eucaristía, tendrán que desplazarse a un centro cercano. Vamos a marcar esos centros más importantes, por supuesto, hablando de esta zona que vengo hablando, pues es el Barco, o es Sobradelo, o es La Rúa, en fin, hay unos centros ya que deberían ir allí. Otra solución no vemos, ¿no? La dispersión y claro, la escasez de vocaciones, ¿cómo la afrontamos? Bueno, estoy intentando, desde que he llegado, una de las primeras ideas que he lanzado es que tenemos que acompañar más a los jóvenes, pero no simplemente para sacar sacerdotes, sino porque los jóvenes necesitan ser acompañados, todos los necesitamos. Pero alguien me ha dicho, por ejemplo, los niños y los jóvenes en este tiempo de confinamiento lo han sufrido bastante. Claro, lo que pasa es que ellos son así alegres, juegan, te parece que no se les nota, pero lo llevan por dentro.
Entonces todos hemos sido afectados por esto, pero hablando de la pandemia, pero hay otras necesidades también que tienen, como por ejemplo, pues en este mundo tan complejo, muchas veces no tiene muy claro la responsabilidad hasta dónde llega, y tenemos episodios bien cercanos donde vemos, bueno, pues implicados jóvenes, también mayores, pero que nos hace pensar que el músculo moral, digamos, de saber hasta dónde puedo llegar, hasta dónde no debo llegar, necesita ser también cuidado. Nosotros, la Iglesia, creo que debe estar cerca de ellos para ayudarles en todos los sentidos. En el sentido académico, pues bueno, nosotros tenemos en la diócesis 2 colegios, tenemos presencia en algún otro colegio donde tratamos a través de profesores de religión o de catequistas o de responsables de pastoral de ayudarles. En fin, que no queremos que queden huérfanos por nuestra parte, que queden abandonados de la Iglesia. Yo creo que por ahí tiene que pasar un poco la acción futura, ¿no? Que nos vean más cercanos, porque ellos identifican que la fe es cosa de viejos, y entonces realmente la fe no va a ayudar a poder ayudar a un joven. Nosotros creemos que sí, y por eso, repito, queremos apostar por ellos. Obispo, hay una Vamos cosa... a hacer, si os parece, compañeros, una primera pausa. Perfecto. Y retomamos el filandón en un instante. Estamos de vuelta en el filandón, en la 8, conversando con el obispo de la diócesis de Astorga, don Jesús Fernández. Joaquín, creo que quería retomarla. Sí, yo quería retomar la conversación con una cuestión compleja. Hace unos días, hace un par de días o 3, me parece, la Congregación para la Doctrina de la Fe ha dicho que no puede avalar, digamos, las uniones homosexuales. ¿Usted qué opina? Bueno, es una medida que sin duda no ha sido fácil. No ha sido fácil porque lo primero que puede parecer es que realmente menosprecias a esas personas, pero ya el Papa ha dejado claro, porque ha sido avalado por el Papa, y yo creo que el Santo Padre, el Papa Francisco, pues tiene también una autoridad moral importante, reconocida, ¿no?, a nivel mundial. Puede parecer que es que realmente no se comprende a esas personas, pero él ya ha dejado claro que no es no es una forma de decir tú eres malo, no te... La Iglesia muchas veces, digamos que pone como referencia valores que cree elevados, ¿no? ¿En base a qué? En base al Evangelio. Entonces, en base al Evangelio, tú puedes decir, a ver, el que no perdona 70 veces 7 no es buen cristiano, porque Cristo dijo hay que perdonar 70 veces 7, que quiere decir hasta el infinito. Claro, pero cuando hay uno que es rencoroso no estamos diciendo tú eres un desgraciado, eres un pecador porque no perdonas 70 veces 7. Es que nosotros, la Iglesia trata de marcar máximos, ¿no? Una moral de máximos. Entonces, en esa moral de máximos, en esas referencias, pues claro, hay ideales que no ves reflejados en esa situación. Y el signo de los tiempos no va por otro lado, y lo voy a vincular con la pregunta que ha hecho Roberto antes de implícitamente la modernización de la Iglesia y de las vocaciones, ¿no? Claro, pero nosotros, digamos que el Evangelio, nuestra Constitución es el Evangelio, entonces fuera de ahí, hombre, tratamos de razonar, porque el Evangelio también tiene algunas verdades, algunas afirmaciones que luego se pueden adaptar a su momento, pero teológicamente de momento no se ha visto que eso pueda reflejarse, digamos, desde el Evangelio pueda justificarse eso, ¿no? Por eso, lo mismo interpreto que ocurre con el celibato, ¿no? Que también es un debate que en la Congregación para la Doctrina de la Fe ha estado presente, creo que en muchísimas ocasiones. El celibato de los sacerdotes se refiere, ¿verdad? Sí, claro, el de la sociedad hubo un tiempo, nos lleva a la despoblación, que es uno de nuestros grandes problemas. No, y ahí además estamos promoviendo que hay que tener más hijos, porque ahora tenemos perros y no tenemos niños, claro, entonces nosotros eso no nos cabe ninguna duda, ¿no? Pero bueno, el celibato es cierto que es una cuestión discutible, sí. Y hay cuestiones que pueden ser, digamos, debatidas en el futuro, pero de momento la Iglesia pues no ve conveniente bendecirlo, lo cual no significa que echemos al infierno a esas personas. Sí que añade que a nivel individual pues tú puedes bendecir a una persona, pero digamos, ese punto de esa unión o ese vínculo, que es un vínculo además social y que si vas a la Iglesia quieres que sea también de fe, eclesiástico. O sea, la Iglesia no está en contra de un vínculo social, está en contra o de proponer como vínculo
eclesial referencia de fe, esa unión. Pero yo creo que el distinguir estos dos planos es importante. O sea, no condena un vínculo social que está garantizado por la propia sociedad y su legislación, solo que a nivel de fe todavía no encuentra motivos de fe para decir este vínculo es modelo de vivencia cristiana, comunitaria cristiana, y por eso no hace esa bendición. Supongo que la evolución de los tiempos nos irán dando nuevos debates, la Iglesia tendrá que cuestionarlos, es como debe de ser, pero sí que ha mencionado esa desafección con la gente joven, que siempre vincula a la Iglesia, a las personas mayores, y evidentemente la Iglesia también tiene que ir con los tiempos, no solamente desde el punto de vista de opinión, sino también de actuación. Y quizás parezca descabellado, pero quizás la parte telemática, lo que nos ha llevado esta pandemia, las tecnologías, pueden verse inmersas en la Iglesia para captar a la gente joven. Ellos son dispositivos, son pantallas. ¿No ha valorado la Iglesia el sumarse a esos nuevos tiempos telemáticos y captar a feligreses a través de la red, por ejemplo? De hecho, lo ha utilizado mucho. Le sorprendería si miramos la estadística, yo no la conozco de primera mano, pero a mí me han dicho que es de las instituciones que más usan las redes sociales y las videoconferencias, el trabajo en red, ¿verdad? En esta pandemia se ha utilizado muchísimo, porque ha habido muchos curas que ellos se han puesto yo creo que incluso exageradamente, han puesto su cámara y han transmitido su misa. Y bueno, y hay uno que subió hasta un tejado. A mí me parece un poco exagerado, pero bueno, ya sí que es verdad que ahí. Esto viene un poco a cuento. Pero se ha usado bastante los medios. Y luego para conectar con los jóvenes, pues claro que es necesario. Yo antes hablaba de este trabajo con los jóvenes, estuve el otro día aquí en Ponferrada, además con un grupo hablando. Vamos a tener en junio, seguramente el 19 de junio, una asamblea que vendrán de otros puntos de la diócesis también a encontrarnos aquí con ellos. Y bueno, respecto a la pregunta, y vuelvo a ella, sí que es un punto importante. Las redes es un medio pues, de encuentro, de socialización, de formación, de intercambio, de apertura. Claro, lo que pasa es que también tiene sus puntos negros. Es que yo tiro un poco por el tema que comentábamos hace un momento de que no hay párrocos suficientes para tantas iglesias, es decir, evitar la movilidad, por ejemplo, y aglutinar a toda esa comunidad que no tiene que desplazarse en este tipo de vía telemática de Eucaristías o de misas, ¿no? Esa podría ser una opción para evitar precisamente esa falta de vocación o esa limitación de párrocos que tiene que aglutinar hasta 25 parroquias. Claro, eso es una solución, pero claro, no es del todo, porque, mire, el otro día un profesor muy sabio de nuestra diócesis, vive aquí en Ponferrada además, decía, los sacramentos son un evento. Evento, es decir, es un acontecimiento, y un acontecimiento es algo que hay que vivirlo de tú a tú. Lo decíamos antes al comenzar, es que no es lo mismo vernos solo los ojos que vernos todo. Y no es lo mismo vernos por el plasma que vernos en persona. Tiene un valor, no cabe duda. Y acompañamos, ¿cuántas personas solas en nuestras aldeas pues se ven acompañadas por la televisión? Claro, evidentemente. Y les hace compañía, es la que les hace compañía durante el día. Por lo tanto, es maravilloso que sea así. Pero si va una persona y está con ellos 15 minutos hablando con ellos, creo que lo cambian por horas de televisión. Porque la conversación tú a tú, evidentemente, transmite mucho más. Yo quería preguntarle y le voy a preguntar por el papel de la mujer en la Iglesia. Otra cuestión también polémica y de mucho debate. Evidentemente la mujer ha tenido su papel dentro de la Iglesia, pero nunca ha hecho misas, para decirlo. Sí. Y también es uno de los grandes debates que también ha impulsado el Papa Francisco, ¿no? Y de momento no parece que eso salga adelante en un panorama internacional de igualdad entre mujeres y hombres. Sí, pero pero el concepto de igualdad está claro y lo defendemos todos y acabamos de vivir el día 8 de marzo, el Día de la Mujer. Claro, igualdad sí, pero hay cosas que efectivamente puede hacer. En este caso, el sacerdote, o sea, la Iglesia lo que defiende es que Jesucristo tuvo 12 apóstoles y eran todos varones, ¿no? Es en lo que en principio nos agarramos. Y no creemos, por otra parte, que eso sea faltar a la igualdad, porque la igualdad no es que todos tengamos que hacer todo. A mí que no me pidan, por ejemplo, hacer una paella, es que no lo sé. Ni sé, ni me voy a poner mientras me la hago. Si la tengo que hacer, la hago, pero quiero decir
que tampoco podemos llevar al extremo de decir es que todos tenemos que hacer lo mismo. Mirad, yo lo que sí creo es que a la mujer hay que darle un papel más importante. El Papa también ha aprobado que ellas puedan, que era algo que ya se hacía, puedan leer la palabra de Dios en la iglesia, dan la comunión, hacen celebraciones. Hay lugares donde no hay sacerdote que están yendo mujeres y están haciendo la celebración y hacen su reflexión, es decir, leen la lectura y después hablan a la gente y luego dan la comunión. Estos son pasos que se han ido dando y que el Papa lo que ha hecho es refrendar canónicamente lo que ya se venía haciendo. ¿Que hay más cosas? Claro que hay más cosas, porque tenemos que avanzar todavía más. O sea, yo lo reconozco que en la Iglesia tenemos que avanzar más. Por ejemplo, en la corresponsabilidad de los laicos, claro que tenemos que avanzar más. Es decir, las decisiones no debemos tomarlas nosotros solos, sino que hay decisiones que afectan a la parroquia, afectan a la Iglesia, y hay que tener consejos. De hecho, hace poco yo he tenido ya el primer consejo de pastoral diocesano, donde la mayoría son laicos. Lo hemos hecho telemáticamente y ahí se pregunta y la gente puede preguntar. Y de hecho a mí me ha preguntado a través de correo electrónico cosas sobre esa reforma que estamos haciendo de las unidades pastorales que llamamos. Me ha preguntado y yo le he respondido. Bueno, creo que eso es importante, es decir, que esas personas, hombres, mujeres, pero también por supuesto mujeres, puedan intervenir, cuestionarnos, decir vamos a hacer esto. Y en esto estamos, esta renovación que estamos haciendo quiere dar mucha importancia a los seglares, que tengan su voz, su voto, para digamos, marcar la línea de la Iglesia. Vamos a ir, si os parece, hasta León. Roberto, tienes la palabra otra vez. Sí, yo, retomando algunas de las cuestiones que estamos hablando, pues, por un lado la falta de vocaciones, por otro lado pues, algunos colectivos como los jóvenes, que es más difícil acercarlos. Ahora hablaba del papel de la mujer. Claro, hablaba de que Jesucristo había tenido 12 apóstoles, 12 hombres de aquella hace 2000 años. Pues seguro que era muy difícil en aquella sociedad entender aquello de otra forma, que mujeres pudieran ser apóstoles suyos. A lo que voy es, la Iglesia necesita modernizarse, por así decirlo, un poco más, por intentar hacer un poco de autocrítica, si es que hay que hacerla. ¿Van más lenta de lo que avanza la sociedad o debe permanecer firme pues, en esos principios independientemente de cómo vaya evolucionando alrededor? Por ejemplo, en ese papel de la mujer que hablábamos o en el de acercarse pues eso, a los jóvenes que cada vez van viviendo un mundo más distinto, no sé si mejor o peor, pero más distinto y que a lo mejor pues, se pueden ver más alejados de esas formas de pensar tradicionales digo, de lo que ha venido repitiéndose últimamente a lo largo de la historia en la Iglesia. Desde luego tenemos que estar abiertos a lo que el Concilio Vaticano II llama signos de los tiempos, y no cabe duda que la sociedad va avanzando en cosas y además de forma positiva. Tiene cosas que no son tan positivas, pero si la sociedad se implica y lucha porque disminuya la violencia de género, mejore el papel de la mujer en la sociedad, pues esto es un valor, no cabe duda. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar abiertos a los signos de los tiempos y hemos de aprender de ahí. Porque el Espíritu de Dios trabaja incluso cuando estando nosotros dormidos, es decir, trabaja en los corazones de las personas y no quiere decir que solo trabaje en los corazones de los obispos y de los sacerdotes, también de todo bautizado, incluso de gente que no esté bautizada, porque esos valores que tienen que ver con la verdad, el bien, la belleza, pues no son exclusivos nuestros. Por lo tanto, tenemos que aprender también. Pero bueno, también puedo decir que nosotros no nos podemos guiar por la moda, eso es así, porque la moda pasa y hay cosas que a lo mejor son ahora y dentro de nada no son, pero no lo pongo como ejemplo de lo que venimos hablando de la mujer, ¿eh? No hablo de, entiéndaseme bien, yo no hablo de que esto sea una moda, quiero decir que nosotros efectivamente no estamos a ver cuál es la última moda, a ver cómo va el último peinado, yo no tengo problema, pero bueno, estas cosas, ¿no? Lo que vemos que sopesando bien y pensándolo bien, pues es un valor, tenemos que discernirlo y tenemos que adoptarlo y ver qué medidas tomamos para que eso también entre nosotros se dé. En todo caso, imagino que un valor en la Iglesia, en la sociedad, en cualquier ámbito de la vida, el valor es la capacidad
y evidentemente ante un mismo objetivo, unas mismas competencias, la capacidad de un hombre y una mujer puede ser exactamente la misma. Es decir, el objetivo, claro, que puede tener un párroco, puede tener un religioso, puede estar también instalado en los valores de una mujer y puede desarrollarlos y tener esas competencias. Por lo tanto, es verdad que no es moda, es una tendencia. Es verdad que también Adán y Eva, eso era el 50%, empezamos en el origen de los tiempos. Por lo tanto, sí que es verdad que sería por lo menos interesante que la Iglesia abriese esa oportunidad a que la mujer tuviese ese papel relevante. No dárselo, sino que lo tenga per se por sus competencias, sus capacidades, ¿no? Sí, pero bueno, ya digo, en realidad, otra cosa que tampoco dije antes, que en realidad tenemos que entender que la capacidad de celebrar la misa no es mía, yo la he recibido. La Iglesia entiende que a mí me lo pudo ofrecer, que a una mujer de momento al menos no. Y esa es una cuestión que San Juan Pablo II dejó cerrada, a lo mejor algún día se reabre. Es decir, no lo podemos plantear tanto como capacitación personal, porque esa capacitación personal la tiene cualquier monaguillo. A mí una vez un sacristán de una parroquia me dijo: don Jesús, si usted no viene, yo era vicario, no era obispo entonces, si usted no viene no se preocupe que yo la puedo decir, porque me la sé. Claro que se la sabe, pero el sacristán no la puede decir. ¿Por qué? Porque la celebración de la Eucaristía, hablo dentro de la fe cristiana, la tiene que hacer alguien que esté consagrado y que tenga esa capacidad. Pero no es nuestra, esa capacidad no es mía, no es de Jesús Fernández, esa capacidad es de Dios. Y Dios, la Iglesia, que es mediadora, pues hasta ahora entiende que esa capacidad, esa potestad, no capacidad, porque no hablamos de capacidad humana, hablamos de potestad, de una consagración, de un sacramento del orden, pues que se le confiere solamente, de momento, que yo sepa, no, que yo afirmo, eso está claro, a los sacerdotes. Obispo, 2.112 inmatriculaciones en la provincia de León. No tengo el dato de la diócesis de Astorga, pero me imagino que puede ser más o menos la mitad. La práctica totalidad de los partidos políticos ha avalado la legalidad de esas inmatriculaciones, pero hay una parte de la sociedad que no lo entiende. ¿Cómo se lo explica? Claro, se han seguido efectivamente, y así lo dijo la vicepresidenta Calvo, pues que se ha seguido el procedimiento normal. Al que no lo entiende, pues hay que decirle que la inmatriculación no da derecho, no da la posesión era previa, es decir, lo tienes y entonces se reconoce. Tenerlo no significa que sea patrimonio exclusivamente tuyo. La Iglesia lo que trata, y claro, yo soy interesado, pero lo que tratamos es de que esté al alcance de la gente, esté como servicio público. Las iglesias, en ninguna iglesia prohibimos la entrada a nadie, puede entrar cualquiera. La Iglesia está en el lugar más visible con frecuencia del pueblo, iluminada, y eso es una riqueza también cultural y turística para el pueblo. Y la Iglesia no va a decir, oye, pagarnos. No, es un bien que gestiona la Iglesia, pero es un bien que favorece a la sociedad. Y hay cifras, se han sacado cifras del bien que genera. Yo ahora no las tengo frescas, pero genera mucho bien ese patrimonio. Que no se entiende, lo sé que hay gente que no lo entiende, pero yo le diría, vamos a ver, en este momento es posible que todas esas cosas se hicieran, pero no se hicieran como se hizo entonces. Me explico. En ese momento que la sociedad todo el mundo pues era creyente y aportaba algo, pues las iglesias se reunía la gente del pueblo y lo hacía. Y lo hacía. Pero ¿cuál era su fin? El fin no era que fuese una sinagoga, no era que fuese una mezquita. Por cierto, la de Córdoba antes fue iglesia cristiana, porque todavía hay gente que sigue insistiendo que fue mezquita. Bueno, pero vamos a antes y era iglesia cristiana. Bueno, lo que quiero decir, se hizo para un determinado fin, que es el culto. Entonces la Iglesia, que tiene el título de propiedad, pero no para sí misma, sino para servir a la sociedad también, lo que dice es que esos fines hay que respetarlos, porque los donantes lo hicieron para eso. Entonces yo solo le diría eso. Lo que pasa es que a veces da la sensación de que se repite lo mismo porque es una forma también de hacer presión y de hacer cultura y de seguir creyendo que la Iglesia se ha apropiado de lo que no es suya. Cuando se ha declarado esto, la misma conferencia ha dicho, vamos a ver, estamos abiertos, si hay alguna cosa que es dudosa, no la queremos llevar nosotros, no pasa nada. Sí, pero el debate está en que, y voy a poner un ejemplo, entre soez y simpático. Si usted me regala a mí la Catedral de León, yo haría con la Catedral de León, no sé, probablemente la mantendría
como está. Pero si se la regala usted a Pablo Iglesias, probablemente haría viviendas sociales. No es lo mismo. Es decir, yo creo que ese debate existe en la sociedad y a ese debate hay que darle una respuesta. Bien. Sí, me parece una buena comparación. Y, bueno, es un poco simpática y soez, quizá, pero... Es cierto. Pero bueno, es esto es lo que... Bueno, no puedo poner la comparación porque le iba a comparar con, con un discípulo. No, hombre. No sé. No, pero es que ya en los primeros tiempos hubo alguien que le dijo a Jesús, ¿y por qué no se vende todo esto y se da el dinero a los pobres? Es lo mismo. El ejemplo que me ha puesto es exactamente lo mismo. Eso se puede hacer. Pero si hacemos eso, al que se lo vendemos, ¿estáis seguros de que no se coge piedra a piedra y se la lleva a Estados Unidos? Claro, es que es la cuestión. Si tú la vendes, haces viviendas sociales, pero la catedral te desaparece de ahí. Sí, o te la cogen y luego te cobran lo que quieran por entrar. Y entonces sí que no puedes protestar. Bueno, claro, si tú la privatizas... O se la lleva a Galapagar, ¿no? Oh, qué fácil me lo quiere poner. Quiere que entre al, hombre, claro, quiere que entre al toro, pero claro. no puedo entrar, hombre, hay que... Otra cuestión es el gran patrimonio histórico-artístico que tiene la Iglesia, y siempre está en liza la posibilidad de que el mantenimiento lo haga uno u otro, es decir, las administraciones, porque al final es el disfrute de todos, o la propia Iglesia, que en muchas ocasiones ha tenido que hacerlo. Pero bueno, es un debate también que está en la sociedad, sí, porque la verdad es que se ha perdido mucho en el camino, mucho patrimonio por dejadez, por abandono o porque no había medios para ello, ¿no? Sí, eso es cierto. El patrimonio... Hubo un tiempo que quizás no lo valorábamos demasiado, ahora nos damos cuenta de que es fundamental. Y sobre todo en nuestras tierras, que van disminuyendo pues, industrias, pues, el patrimonio es fundamental, ¿no? Y aquí tenemos además un patrimonio tan rico en esta comarca del Bierzo y en la diócesis en general. Y se ha perdido patrimonio, ahora yo creo que se está trabajando, tenemos convenios con la Diputación, tenemos un convenio que nos permite hacer obras. La diócesis pone la mitad, la Diputación otra mitad. Con la Diputación de Zamora también tenemos otro convenio. Tenemos firmado también con la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Ponferrada un convenio para prevenir, evaluar y poner remedio al deterioro en el patrimonio aquí del Ponferrada, del Ayuntamiento de Ponferrada. En fin, tenemos distintas iniciativas que nos permiten ese cuidado. Y la verdad es que siempre que tenemos eso, yo doy las gracias en nombre de la diócesis, porque efectivamente las instituciones públicas colaboran con nosotros de esa manera. La Iglesia realmente no podría sostenerla sola. Claro, alguien también podría, conectando con lo de antes, decir, bueno, pues es que si les ayudamos, bueno, les ayudamos para mantenerlo en pie. Pero repito, nosotros tratamos de no hacer negocio y de hecho no lo hacemos. Las catedrales ahora, en casi todas, también la de Astorga, se cobra entrada, pero normalmente lo que sacas es prácticamente para la seguridad, para donde no hay... Y para Cáritas, obispo. Y para Cáritas también, en fin, que no, realmente no estamos... Es decir, la supervivencia nuestra como sacerdotes o obispos no está dependiendo de lo que sacamos de esos edificios. ¿No? Eso que tiene que quedar claro. No estamos haciendo negocio con eso. Pues nos quedan, 2 minutos, Roberto. Brevemente, una última pregunta en 10 segundos, si te parece. Pues nada, una cuestión muy breve y por cerrar un poco el círculo. Empezábamos hablando de la Semana Santa y por cerrar también con ella y hablando también de bienes inmuebles de la Iglesia, en este caso de la Diócesis de León, está ese Museo de Semana Santa en el que no sé si se ha hablado o si a usted le gustaría que tuviera una vocación más provincial, que por ejemplo, pues en su caso desde la Diócesis de Astorga se pudieran hacer algunas cosas, por ejemplo, de cara a esta Semana Santa, que va a haber algunos actos ya que no se pueden realizar en la calle, y de cara al futuro, si ese museo podría tener una vocación más provincial y si usted pues, lo vería con buenos ojos, una cierta colaboración. Pues la verdad es que es la primera idea que tengo, que lo oigo, Roberto, muchas gracias, porque me parece interesante, si podemos hacer colaboraciones, porque es un museo muy grande ahí, y es espectacular, es un espacio extraordinario. Entonces hay sitio para muchas cosas y yo, pues basta que me lo haya sugerido, yo lo comentaré con el obispo. Sí, para este año ya no vamos a poder hacer nada. Tenemos un segundo, a mí me gustaría que valorara en medio segundo la visita del Papa a Irak y esa conjunción con la religión musulmana. Sí. Bueno, a mí me parece extraordinario primero por el valor que ha tenido, algunos me decían, claro. Le decía qué valor tiene, pero sobre todo por lo que significa, porque realmente el futuro pasa porque seamos personas de paz. El mundo no puede enredarse en batallitas todos los días. Esta situación tenemos que salir de ella con mucho más acuerdo, encuentro, diálogo, y yo creo que eso es un paradigma de diálogo y encuentro.
Yo quería cerrar ya 10 la segundos. última, porque la no hemos última. hablado del Xacobeo. Evidentemente parece que todo, esta evolución impide que se pueda celebrar el Xacobeo este 21, lo fiamos todo al 22. ¿Reivindicamos el camino francés o dejamos abierta la posibilidad a que todos tengan su hueco en ese Xacobeo? Porque hay muchos caminos sí, ahora. Sí, bueno, yo creo que todos son importantes. Para nosotros el francés, que es la diócesis que tiene más recorrido, es fundamental. Pero bueno, por supuesto que todos tienen su sentido y lo importante es que peregrinemos, ¿sí? Que peregrinemos, es decir, que seamos esas personas que saben que hay que ir siempre al encuentro de una meta, aspirar siempre a llegar a la meta, Dios, pero también el hermano, porque también cuando peregrinamos nos encontramos con el hermano. La celebración al 22. Y bueno, fundamentalmente tendrá que ser el 22. Este año va a haber muy poco. Sí, sí. Don Jesús Fernández, obispo de la diócesis de Astorga, muchísimas gracias por estar en el Filandón. Yo se lo agradezco a ustedes. Muchas gracias por la deferencia de invitarme. Gracias. Marisa, buenas noches. Buenas noches. Joaquín, director de Buenas León, noches. buenas noches. Y Roberto en León, redactor de la 8 León, muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. El Gracias. Filandón vuelve a la pantalla de la 8 el próximo miércoles. Que pasen la mejor semana posible.